Buenos días. Le voy a estar hablando en esta ocasión sobre el aparato circulatorio. Vamos a estar viendo la diferencia entre aparato y sistema, los componentes del sistema circulatorio y cómo hacer para poder cuidar el sistema circulatorio humano. Bueno, para comenzar, el concepto de aparato y sistema se diferencian, hay que diferenciar bien para poder entender la anatomía y la función de los órganos en el cuerpo. Un sistema es un conjunto de órganos, ¿verdad?, que tienen la misma función, pero con una estructura parecida y un mismo origen embriológico. ¿Qué quiere decir eso? Que la estructura, ya sea macroscópica o microscópica, se parece, ¿verdad? Tipo, tienen más o menos el mismo tipo de célula, con las mismas características y descienden del mismo grupo de células, en el embrión, ¿verdad? Y un aparato es un conjunto de órganos que tienen también la misma función, pero o tienen diferente estructura o tienen diferente origen embriológico. Un ejemplo de un sistema es el sistema nervioso, en el que todos descienden de la misma capa de células, del embrión y del neuroectodermo, y cumplen la misma función y las células se parecen, tienen más o menos la misma estructura y también se parecen macroscópicamente. Casi todos los nervios tienen más o menos también la misma estructura, la misma coloración, la misma forma de enviar los impulsos nerviosos. Y un aparato sería el aparato digestivo con las glándulas anexas. Todos realizan la misma función. Y sí, todo el tubo digestivo está capacitado para deglutir y absorber los alimentos, solo que algunas partes se absorben mejor, ¿verdad? Y también para diferenciar ahí, no todas las estructuras del aparato digestivo provienen de la misma capa del embrión, entonces hay algunas células también que son muy diferentes entre sí, pero todos contribuyen a la, a la digestión. Y ahora vamos a ver las características del sistema circulatorio. Está compuesto básicamente por el corazón, que es un sistema de bombeo, la sangre, que es la sustancia que se bombea, y los vasos, que son los que conducen la sangre. Los vasos son las venas y las arterias. Esta sangre transporta los metabolitos y el oxígeno que el cuerpo necesita, y también regresa la sustancia de desecho al corazón para poder ser después eliminados por los pulmones. También incluye el sistema linfático ganglionar, que es un sistema por el cual el cuerpo generalmente ayuda a eliminar las bacterias y otras sustancias nocivas. Es una forma de defensa, que en su forma más básica está formada por células que están presentes en la sangre, que van por un vaso especial que se llama vaso linfático, y la linfa, que es una sustancia líquida que transporta esta célula de defensa y también transporta eh, otros metabolitos
desde el intestino está formada a partir de la sangre. Entonces se puede considerar como una parte del sistema circulatorio. Y tenemos que entender que las arterias, que son los vasos eh, que conducen la sangre oxigenada o no, pero salen del corazón y van hacia otras estructuras, ya sea el pulmón o al resto del cuerpo, al cerebro, al hígado, al riñón. Entonces son los vasos que salen del corazón y las venas son las que traen la sangre desde el resto del cuerpo hacia el corazón. Ya sea las venas que salen de los pulmones hacia el corazón con sangre oxigenada o las venas que se van del resto del cuerpo con sangre no oxigenada al corazón. ¿Verdad? Y se puede evaluar la integridad de estos vasos y del corazón mediante métodos directos que implican ver la arteria o ver el corazón, eh, introducir una cámara dentro del corazón para poder observar sus características, o métodos indirectos de evaluación, como son los escáneres de imágenes de rayos X, o podemos ver eh, con un aparato de ecografía. Y también se puede evaluar la integridad de los vasos mediante la palpación del pulso, que se pueden palpar en ciertas zonas del cuerpo, y la toma de la presión arterial, ¿verdad? Que es una forma muy fácil de medir y que es eh, increíble. El paciente puede hacer en su casa, se puede medir él mismo y nos dice de muy buena forma cómo se encuentra el aparato circulatorio de esa persona. Entonces, a tener en cuenta esos detalles. Bueno, a grandes rasgos, el corazón es una bomba muscular que tiene como función mover la sangre a través de los vasos y consta de cuatro cavidades para eso, dos aurículas y dos ventrículos. Posee orificios por donde entran las venas y salen las arterias. Y tener en cuenta que estas cavidades se encuentran separadas entre sí, entre las aurículas hay un tabique interauricular y entre los ventrículos hay un tabique interventricular. En cambio, entre la aurícula y el ventrículo se encuentra un orificio que está tapado por una válvula, una especie de puerta fibromuscular que se puede abrir y cerrar dependiendo de la presión de la sangre con la que llega, ¿verdad? Este mecanismo de apertura y cierre resulta vital para poder direccionar el sentido de la sangre para que el corazón pueda mover la sangre sin que se vaya de una forma retrógrada, es decir, que la sangre se siga siempre una dirección y un mismo sentido. Esta válvula que se encuentra entre la aurícula y entre el ventrículo se llama válvula auriculoventricular y como vamos a ver más tarde es diferente en cada circulación, ya sea en la circulación pulmonar o la circulación sistémica. Bueno, el bombeo del corazón se puede dividir en dos partes, que sería un periodo en el que el corazón expulsa la sangre, ya sea hacia el pulmón o hacia el, el resto del cuerpo con sangre oxigenada, que es un periodo de contracción de los ventrículos, que se llama sístole ventricular, y un periodo de relajación o llenado de esos ventrículos, que se, que se llenan para volver a enviar un periodo de relajación o diástole ventricular.
La sangre normalmente se mueve de un solo sentido, ¿verdad? De aurículo, de aurícula a ventrículo y de ventrículo a vasos, gracias a un sistema valvular que impide el reflujo, es decir, impide que la sangre vuelva hacia atrás. Cuando este mecanismo falla, entonces tenemos diversas patologías. Existe una circulación que se puede llamar sistémica, que es la que se encarga de llevar la sangre oxigenada a los tejidos, y una circulación llamada pulmonar o menor, que se encarga de reoxigenar esa sangre que viene de los tejidos por las venas sistémicas y eliminar algunos productos de desecho que se puedan haber formado, como el CO2. Y las arterias y las venas son eh, un sistema de conducción de la sangre, eh, es un órgano, ¿verdad?, de conducción de la sangre, pero también cumplen otras funciones aparte de ser el mecanismo conductor, ¿verdad?, bastante importante, como el intercambio de la sustancia, ¿verdad? Eh, la forma de intercambiar el oxígeno por el CO2, que es un producto de desecho, un dióxido de carbono, se realiza a través de estos vasos, ¿verdad?, de estas arterias, en un mecanismo en el cual pasa a través de la pared del vaso, ¿verdad? Estas arterias son las que salen del corazón, van disminuyendo de su tamaño hasta hacerse microscópicas y reciben el nombre de arteriolas, que luego terminan en un plexo, en un conjunto de vasos llamados capilares, que son de vasos de una célula de espesor, en donde se ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Y luego este plexo capilar, este conjunto de vasos capilares, van juntándose para formar las vénulas, que luego van aumentando su tamaño hasta llegar al corazón, ¿verdad? Esto es básicamente la forma en la que se va eh, anatómicamente diferenciando entre sí estos vasos, ¿no? Se pueden reparar, sí, se pueden reparar mediante un proceso de formación de cicatriz. Esta cicatriz, como vamos a ver más adelante, se encuentra alterada en o sea, este proceso de formación de cicatriz se encuentra alterada y también se puede dar de forma patológica, o sea, puede causar una enfermedad como son los trombos y las placas ateromatosas, que son cicatrices, básicamente cicatrices, en donde se junta la grasa, se va juntando grasa, y como vamos a ver más adelante, esto causa un gran daño al organismo. Y regulan la presión arterial mediante cambio en el diámetro. Esto es más bien a través del cambio del diámetro de las arteriolas, se dice una resistencia de la sangre a salir del corazón. Eh, y esto se ve afectado en el proceso de la aterosclerosis, cuando justamente por la formación de estas cicatrices grasas, el diámetro del vaso va disminuyendo, entonces la sangre tiene que hacer más esfuerzo para pasar, entonces el corazón tiene que aumentar la presión arterial. Por eso es que esta enfermedad, la arteriosclerosis, da como resultado una hipertensión arterial, que es un aumento de la presión arterial. Entonces este sistema se encuentra muy bien estudiado por su importancia médica, ¿verdad? Y al hablar de enfermedades del sistema circulatorio, eh, vamos a hacer una división a grandes rasgos. Se pueden dividir en enfermedades congénitas,
que pueden ser por malfunción de algún componente de las células en sí o del sistema de tuberías por donde pasa la sangre se comunica mal con otra tubería eh, o no tiene, ¿verdad? Hay casos de agenesia vascular en que no hay una arteria, no hay una... O también se puede decir congénitamente ya está, eh, no está dividido bien el corazón, entonces tenemos solamente tres cavidades en vez de cuatro cavidades. Entonces son enfermedades congénitas que se suelen detectar ya inclusive antes del nacimiento y son tratables en su mayoría, ¿verdad? Pues se pueden hablar de enfermedades inflamatorias, que son esas enfermedades, o ya sea por una bacteria o un virus o un hongo que ataca el, el sistema vascular, ¿verdad? O el corazón mismo. Son casos graves porque al estar la sangre circulando por todo el cuerpo, una infección de un vaso se puede dispersar por todo el cuerpo. Entonces, hablamos de una bacteriemia cuando hay bacterias en sangre y es una situación crítica, ¿no? Una situación en la que está en peligro la vida, ¿no? O puede ser una causa inflamatoria por no por una infección en sí, sino por eh, un mecanismo de inmunidad aumentada, ya sea por una alergia o el asma, que son sobre reacciones del organismo que tiene hacia o parte del mismo organismo o una sobrereacción a algo que es normal, ¿verdad? Pero está fuera del cuerpo. También se puede hablar de enfermedades eh, degenerativas, inflamatorias degenerativas, que van destruyendo el vaso. Acá pueden entrar las enfermedades de aterosclerosis, que es una formación de ateromas, que son cicatrices grasas que se van juntando en la pared del vaso y van cerrando poco a poco hasta llegar un momento en el que o cierran por completo o cerraron tanto que ya no hay una buena función, ya no pasa más bien la sangre. Entonces se produce lo que denominamos infarto, que es ah, la muerte, la asfixia de la pérdida de oxigenación del tejido que está después de la oclusión. Entonces se tapa una arteria por, por esta cicatriz, ¿verdad? Que se forma en la pared del vaso y esto que hace que las células del tejido que estaba después de ese vaso se mueran, básicamente. Entonces, si es en el corazón, llamamos infarto de corazón, ¿verdad? Pero puede también pasar en otras partes, puede haber un infarto de un músculo, entonces tienes una zona de tu músculo que se muere y que no se recupera generalmente, se forma una cicatriz, o pueden haber en el cerebro, tenemos un accidente cerebrovascular, entonces esa zona de neuronas se queda sin su aporte de oxígeno, ¿verdad? Y evidentemente las neuronas son importantes, ¿verdad? Necesitan tener oxígeno. Dependiendo de la gravedad de qué tan grande es el vaso, de qué tan grande es el área afecta, entonces podemos hablar de recuperación o no, pero eso en general es una enfermedad degenerativa. Y los traumatismos, ¿verdad? Evidentemente estos vasos se pueden romperse con mayor facilidad o no, pero se pueden romper formando lo que se denomina comúnmente como hematomas, ¿verdad? O moretones, que son la rotura de esos vasos por golpes, cortes, que hacen un sangrado, ¿verdad? Entonces se derrama la sangre que estaba dentro del vaso, formando los moretones. Y esas son las enfermedades que podemos tener.
así a grandes rasgos, en el sistema circulatorio. También podemos tener un quinto tipo, ¿verdad? Que son los tumores, ¿verdad? Que son células que crecen de manera exponencial, de manera no controlada y perjudican al tejido alrededor, que está alrededor de ese crecimiento. Entonces podemos tener un cáncer, ya sea del componente sanguíneo, ¿verdad? Un cáncer de la sangre, que se denomina leucemia, o podemos tener un cáncer de el músculo que conforma la pared de los vasos o del corazón. Entonces estamos hablando de un cáncer de músculo liso, que es un músculo, el músculo del corazón, o de los vasos, ¿verdad? El músculo liso. Y el cáncer de los componentes eh, periféricos, ¿verdad? Que serían de un tejido que tuvo un cáncer, un hígado que le agarró, tuvo un cáncer y se va dando pedacitos de cáncer, de tumor, se van esparciendo el resto por el sistema circulatorio. Entonces se puede formar ahí, comienzan a crecer ahí en el corazón, por ejemplo, si se queda ahí. Eso es otra forma de una enfermedad del aparato circulatorio. Bueno, en cuanto a los cuidados del sistema circulatorio, primordial es una buena alimentación, una dieta baja en grasa, baja en aceites y grasas, ¿verdad? Comida muy aceitosa. Eso es muy dañino para el sistema circulatorio. Consumo de frutas, verduras, 5 porciones diarias, diferentes frutas, carbohidratos también en su valor normal, ¿verdad? 1 o 2 porciones por día. Y el ejercicio físico. El ejercicio físico es lo mejor que uno puede hacer por su sistema circulatorio. Es un ejercicio físico no extenuante, por lo menos 30 minutos al día, ¿verdad? Hacer una caminata, un trote no tan agitado, ¿verdad? Eso ayuda a la mantención del sistema circulatorio y se demostró que puede incluso prevenir accidentes cerebrovasculares y accidentes de infarto, ¿verdad? Y evitar el tabaco. El tabaco es lo peor que uno le puede hacer a su sistema circulatorio. Se demostró que eh, va atrofiando, va destruyendo los vasos de una forma degenerativa a través del tiempo. Y es increíble cómo envenena el sistema circulatorio. Lo mismo el alcohol también es un factor predisponente a enfermedades, a infartos y a enfermedades cardiovasculares. Tener en cuenta que estas enfermedades cardiovasculares hasta ahora son el principal motivo de muerte en todo el mundo, ¿verdad? Eh, Enfermedades cardiovasculares, luego le siguen los accidentes de tránsito. Entonces, tener en cuenta que el tabaco y el alcohol se ven implicados en los dos, ¿verdad? Y en las personas predispuestas se hace un control, ¿verdad? Ya sea por cada año, si es muy joven, o cada 6 meses, dependiendo del paciente, ¿verdad? Entonces, el cuidado primordial es dieta baja en grasas, eh, mucha fruta y verduras, ejercicio físico al menos 30 minutos todos los días y evitar tabaco y alcohol. Esos son los cuidados básicos que uno puede tener para el sistema circulatorio.